Estamos con los presidentes del partido hablando de el fuero, del tema del fuero que hoy se discute a nivel local en el Congreso del Estado. Guillermo Medrano, tu opinión sobre el fuero y si se debe quitar. Bien, yo considero que es un tema que se tiene que revisar a fondo. Yo estoy totalmente de acuerdo, salvo con algunas acotaciones, como lo comentábamos ahorita fuera del aire, pero más allá de todo esto, lo que ha dañado a nuestro país ha sido lo que comentaba hace un momento Miguel, que es la impunidad y la corrupción. Yo creo que es donde debemos de enfocarnos, en de que no nada más para los diputados o para las personas que tienen fuero, sino para cualquier funcionario que incurra en alguna responsabilidad, pues verdaderamente se acate la ley y que tenga que responder por los daños que pueda ocasionarle al patrimonio. Entonces me enfocaría a combatir la corrupción y la impunidad. Socorro Velázquez. Bueno, yo creo que no hay que confundir impunidad con fuero. Creo que son cosas que no necesariamente van de la mano. Y creo también que habría que analizar por qué se generó el fuero en un momento dado, que era prácticamente para garantizar la libertad de expresión de los legisladores. En épocas, como aquí en México se dieron, en donde cualquier opinión en contra del Poder Ejecutivo, pues no, se castigaba incluso con la muerte, y ahí está el caso emblemático de don Belisario Domínguez, ¿no? Pero yo creo que sí se deben de revisar estas figuras sin que caigamos en el otro extremo. Yo creo que sí es importante que haya una revisión de esta figura, pero tampoco que se denuestre a los legisladores o a los funcionarios públicos porque tengan fuero. Y si se quita el fuero, yo creo que no pasa nada, como si se mantiene tampoco pasa nada, porque para eso hay elementos a través de los juicios políticos, de los juicios de procedencia, para que si un funcionario público comete un delito, se le desafuere y se le castigue. Digo, eso me parece que hemos tenido una discusión bizantina sobre esos temas que no nos llevan a mejoras realmente en la legislación que beneficia a la sociedad. Claro, y se toma muchas veces por parte de la ciudadanía como un privilegio de los políticos, ¿no? Creo que es al final y ahí lo que yo creo que no debe coraje. haber privilegios para nadie. Claro. Jorge Rocha. No, yo creo que el fuero, pues, México sigue teniendo visos de autoritarios y eso justifica la necesidad de que existan fueros acotados. Yo creo que eso es lo que tendríamos que ir, ¿no? Un fuero que no permita que haya impunidad en la clase política. Yo creo que eso es lo que efectivamente la gente la tiene profundamente molesta, ¿no? Es decir, desde ver que hay gente que tiene muchos señalamientos y no se le investiga de la manera debida. Todo eso es la parte que yo creo que se tendría que responder y entonces poder digamos, reconstruir una figura de fuero acotado a ciertos personajes muy específicos de cargos públicos y además acotado en ciertos, digamos, ámbitos. Para mí yo creo que esa sería la respuesta. Ahora, por supuesto, hablaban de un asunto integral. Yo creo que están propios de los propios partidos hacer estas modificaciones, ¿no? O sea, se ha hablado insistentemente de la necesidad de realmente hacer un poder judicial autónomo, se ha hablado de hacer estos sistemas nacionales anticorrupción, se ha dicho insistentemente de que la rendición de cuentas debería de tener una sanción o un premio en todo caso. Es decir, todo eso también está en manos de que los propios partidos lo pongan sobre la mesa y lo acuerden. O sea, porque también aquí entramos en una lógica de, bueno, esa figura no porque no es integral, hagámosla integral, pero ¿a quién le toca hacerlo? Pues le toca a los partidos. A los partidos políticos, ¿no? Precisamente. Entonces, digo, yo creo que estamos en un momento claro para empezar a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos, un último tema para plantearles. Otra de las discusiones de estas nuevas reformas que se van a introducir a partir de la discusión hoy del foro, es si los partidos políticos tienen que recibir menos dinero, sobre todo vinculándolo al nivel de participación electoral y no necesariamente a la regla actual, que es el vínculo con el padrón y el aumento del padrón de electores. ¿Ustedes estarían de acuerdo como presidentes de partidos a que se vinculara el dinero de los partidos políticos a la participación electoral? No sé quién le quiere entrar primero. Miguel Ángel Martínez Espinosa. Bueno, el recurso de los partidos políticos está vinculado a la votación. Yo creo que también tendría que estar relacionado con la participación de electores en un proceso. Digo, hace rato que se daba daba cuenta del grado de participación que tuvieron en los estados de elecciones, pues faltó decir que en el Distrito Federal el grado de abstencionismo fue superior al 70%.
y eso pone para nosotros una voz. Y donde se juega una constitución, nada más y nada menos. Por supuesto. Es que la gente no entendió por qué iba a votar. Todavía no está tan claro. Bueno, pero un 70% de abstencionismo es muy alto. Ahora, es responsabilidad de todos incentivar el voto, particularmente de los partidos políticos cuya actividad está relacionada con esto. Pero me parece también importante pues que en el país se revise todo el esquema del financiamiento de los partidos. Creo que apostamos de más por hacer o privilegiar el financiamiento público en los partidos políticos sobre cualquier otra fuente de financiamiento, cuando lo que debimos de haber hecho es justamente lo contrario, apostar por el financiamiento privado a los partidos, privilegiándolo sobre el público, claro, con los debidos controles y cuidados para que no se lave dinero a través de los partidos o no llegue dinero de procedencia ilegítima a través de los partidos políticos. Pero sí me parece muy importante que este esquema se revise, porque una de las cosas que ha traído como saldo negativo para los partidos en su imagen, pues es justamente lo que se aprecia como un dispendio. Y los mantenemos a los partidos, Por ¿no? supuesto, y es cierto, es el régimen democrático en México cuesta muy caro y es un tema que debe revisarse. ¿Quién más le quiere entrar? ¿Menos dinero a los partidos políticos o Coro Velázquez? Sí, bueno, yo creo que sí, efectivamente la democracia cuesta, pero cuesta más la dictadura. El autoritarismo cuesta más. Y ciertamente yo no me niego a una revisión del tema de los financiamientos hacia los partidos políticos, pero también hay que entender cómo se originó esta figura. En un país como el nuestro, con los niveles de inseguridad y de participación en la vida pública del crimen organizado, que esa es una realidad, pues evidentemente se pensó en que el financiamiento público evitara, lo que bien decía Miguel Ángel, la llegada de dinero de origen ilícito al financiamiento de las campañas políticas o al lavado de dinero a través, que es el problema, ¿no? Bueno, pues estamos en el peor de los entonces mundos. sí, yo no me niego a que revisemos esos temas con seriedad y con ánimo de que no se preste a malas interpretaciones. Raúl Vargas. Yo pondría el acento en la fiscalización de los recursos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Es insuficiente la transparencia como acto público y obligado, sino también la rendición de cuentas, y esta va vinculado al impacto del uso de los recursos de cada uno de los partidos. Cuando se vincula y el financiamiento al resultado electoral, me parece que es una fórmula que ha funcionado. Si es mucho o es poco, para eso sería la fiscalización, para ver qué vienen haciendo los partidos con los recursos de los que dispone la sociedad para el funcionamiento de los mismos. Quienes trabajamos en los partidos, recorremos el Estado y somos testigos de cómo en algunos sectores la tentación no es poca, Enrique, de que se obtengan recursos de procedencia dudosa, y esto se agudiza en las campañas con las consecuencias del tema. Es una realidad que llegó para quedarse, ahí está, se dice, hay que denunciarla. En el PRD lo hemos hecho, y por eso insistimos en la fiscalización y desde luego todo aquello que tenga que ver con el uso adecuado de los recursos. Guillermo Medrano, de MC. Por supuesto que estoy en esa misma postura, en revisar los recursos de cada uno de los partidos, pero más allá también coincido con el doctor a una verdadera fiscalización, donde no nada más antes de los procesos electorales, sino en los procesos electorales donde hay exceso de gastos de campaña. Es un derroche tremendo, es muchísima corrupción lo que se da en las campañas electorales. La fiscalización presentan ciertos números y realmente se ven otras cosas en calle, y yo creo que eso es lo que verdaderamente se tiene que modular y se tiene que revisar a conciencia. No podemos
continuar con este sistema. Necesitamos campañas más austeras, necesitamos campañas más ciudadanas y sí revisar realmente el gasto de cada partido. Jorge Rocha, en 20 segundos. Sí, nos vamos. totalmente de acuerdo. O sea, tendría que ser una revisión doble, la de que es el gasto corriente, vamos a decirlo así, de los partidos en épocas no electorales. Y el modelo de comunicación está agotado en este país, se tiene que revisar, es caro, es ineficiente, termina hartando a la gente. Ahí es donde yo creo que está el quid del asunto. Andrés González nos dice, no es cuestión del fuero, el problema es que ellos mismos se acusan, se juzgan y se absuelven. También nos dice, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, también hace una denuncia de Zapopan, muchas gracias. La impunidad es lo que se nos dice Jaime. Fueros, gastos médicos, jubilación. Ya pensaron en las repercusiones económicas para el pensionario y su familia. Bueno, son muchísimos mensajes. Gracias a los presidentes, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros nos escuchamos mañana aquí en Cara a Cara.